Hola, hola, buenas tardes, son las 6:30, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta su comunidad, a este su canal y su transmisión en vivo del día de hoy, miércoles 23 de octubre del 2024. Y pues ya estamos aquí, como todos los días, como todas estas transmisiones que tratamos de dar la información más interesante de lo que está ocurriendo el día a día en esta cuarta transformación. Mi querido José, bienvenidísimo. José Miranda, saludos, saludos, gracias por estar aquí. Sidronio Morales, Francisco, Fernando Mares, Richard, buenas noches a todos ustedes. Un abrazo donde quiera que se encuentren, hasta donde estén escuchando y viendo esta transmisión en vivo de su canal. Gracias, Conchis, gracias, José Quiroz, Víctor, Joe, bienvenidos todos, un saludo a cada uno de ustedes que se están conectando, que están llegando a esta transmisión en vivo, Ricky, Eduardo Bello, Víctor, qué bueno que tenerlos aquí, me da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes aquí en esta transmisión para platicarles las cosas que están ocurriendo en esta cuarta transformación, las cosas, algunas simpáticas, algunas bastante pues peligrosas, hay de todo el día de hoy, tenemos mucha información. Delfín Ortega, saludos, Amelia Raigosa, Fernando Guillén, Jero, Elena Lando, Raúl, Libra, María S., Alberto, Víctor, bienvenidos todos ustedes, saludos, gracias por estar en esta transmisión en vivo, qué bueno que están llegando. Aventuras de Vi, Sante, Francisco Narán, Soy el Violín, a la Torre 66, bienvenida, saludos. Joaco, Roberto Bello, José Chuy Martínez, Peto Reca, Cirilo de Jesús, Dani. Qué bueno que están todos ustedes y se están incorporando a esta transmisión en vivo, del cual me da mucho gusto. Qué bueno. Y como siempre, pues les recuerdo que pues denle tap en la pantalla. Gracias, José Miranda, por empezar con esta petición, con los likes. Me ayudan mucho con sus likes. Entonces recuerden todo el tiempo de la transmisión en vivo de darle tap a la pantalla para que se reflejen los corazoncitos, los likes. También por ahí tenemos una meta bastante tranquila. La hemos estado logrando, superando todos los días. Una meta de calabacitas, ya que estamos en el mes de octubre. Y el próximo mes van a ser el Día de Muertos. Y pues el Halloween, ¿no? Entonces tenemos calabacitas, no calaveritas, porque desafortunadamente no tengo ese icono, no existe en esta plataforma de TikTok, solamente hay calabacitas, perdón, y pues por eso son calabacitas, pero bueno. Jack B, gracias, saludos. David Pérez, qué bueno que están llegando. Bueno, pues vamos a comentarles mientras sigan llegando ustedes, siguen incorporando, les doy la más cordial bienvenida. Tenax, ya llegaste, saludos, bienvenidísimo, como compañero mío, amigo mío, qué bueno que estás aquí ya, gracias Tenax. Manuel Contreras, Lucas Alfonso, qué bueno que van llegando. Bueno, vamos a ver de qué se va a tratar el día de hoy. Tenemos varios temas, miserable tú, mi querido David, miserable tú. En fin, en lugar de estar discutiendo, vamos a platicar de lo que se va a tratar el día de hoy. Le puse como tema a esta transmisión en vivo, no le saques, Nancy Juárez, no le saques. ¿Por qué le puse así? Bueno, no. Buenas noches, mi querido Tenax Vite. No se lo pierdan, no se pierdan la transmisión, porque les voy a explicar por qué. Parece ser que Nancy Juárez ya le sacó al parche, ya le dio miedo. Y ya van a ver por qué. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto fue patético. La verdad la pusieron en ridículo en la mañanera. Es patético. Esta juez de veras es patético su caso. Ya ayer dimos a conocer qué clase de personaje es y los antecedentes que tiene. Quién sabe a qué jueza de distrito mandaron a poner esta denuncia o este intento de atacar a la presidenta de México. Mandaron lo peorcito, o quizás es lo mejor que tienen, no lo sabemos. En fin, un tema es ese, un tema que vamos a hablar es por qué dije yo, no le saques Nancy. Vamos a ver ese tema que es muy interesante, no se lo pierdan, lo que ocurrió en la mañanera fue muy simpático, muy simpático. Gracias por desearme mucho éxito, mi querido Sante. Gracias, bienvenido, qué bueno que estás aquí y qué bueno, nos acompañas.
desde tu trabajo. Gracias. Saludos, mi querida Sonia, qué bueno que ya estás llegando. Bienvenidísima también. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida. Continuamos con los demás temas. Bueno, detuvieron a un cercano colaborador de Norma Piña, un verdadero pájaro de cuenta, muy cercano a Norma Piña, muy, pero muy cercano. No solo lo detuvieron, ya se procedió contra él. Sí, efectivamente. ¿De qué se le acusa? Bueno, pues acompáñenme si quieren enterarse de quién se trata, de qué se le acusa, qué fue lo que hizo este personaje. Bueno, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Un cercano colaborador de Norma Piña, así que no se lo pierdan. ¿Qué otro tema? Vamos a hablar de los problemas de Salinas Pliego, no en México nada más, en Estados Unidos. Salinas Pliego ya está creando problemas para su empresa y para sí mismo, graves, muy graves tiene en Estados Unidos, que ya le están trayendo consecuencias legales. Así que, ¿de qué se trata? Van a ver cuáles son los problemas de Salinas Pliego y de su empresa. Ya no hablemos en México, que no quiere pagar impuestos, sino en Estados Unidos, que tampoco quiere pagar. Así que, ¿qué va a pasar con él? Ya veremos. Otro tema es el intento de privatizar una sección del bosque de Chapultepec. Los panistas insistiendo en su modalidad de cártel inmobiliario, apoyados por un juez. Un juez que, por cierto, pues ya va de salida, pero no puede irse este juez, no quiere irse sin antes meter su cuchara y afectar al medio ambiente de la Ciudad de México y pues en sí a la Ciudad de México, al querer privatizar una sección del bosque de Chapultepec. Bueno, vamos a platicar sobre ese tema también, vamos a traerlo porque es el tema también del día, es uno de los temas importantes que ha estado ocurriendo. También vamos a hablar de que ya se le armó a los jueces, a los 8 jueces de la Suprema Corte de Justicia, pues ya se le armó, y ya se le armó no nada más por lo que está haciendo la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica, de la queja contra esta jueza, sobre todo de la denuncia penal contra esta jueza, que ya hablamos ayer de eso, que interpuso la Presidenta de la República, bueno, a través de la Consejería Jurídica. No solo eso. Parece ser que en la Cámara de Diputados, sí fue en la Cámara de Diputados, ya un partido que no es Morena, pues ya tomó la iniciativa en contra de estos 8 jueces. ¿De qué partido se trata y qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que están pidiendo? Y esto ya es oficial, No se lo pierdan porque esto ya, el día de hoy fue oficial. Salió este partido a hacer una declaración de prensa y ya lo hizo. Ya tomó la iniciativa. Vamos a ver qué fue lo que hizo este partido, qué partido es. No se lo pierdan porque es muy interesante y pues ya se le está armando a estos 8 jueces. Ya se le está armando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro tema aparte de los 8 jueces? El tema fundamental, principal, que ya habíamos adelantado el día de ayer, pero ahora lo voy a desglosar un poquito más, es el tema que tiene que ver con la iniciativa que interpuso Morena en el Senado de la República. Ayer la mencioné un poco, pero ahora lo voy a explicar más a detalle. ¿De qué artículo se trata? ¿Qué es lo que se pretende con esta iniciativa? Que se llama Iniciativa de Supremacía Constitucional. ¿Qué es lo que pretende esta iniciativa de supremacía constitucional? Y vamos a hablar porque ya la presentó el líder del Senado de Morena, Adán Augusto López Hernández. Leyó y pues aquí les traigo la información relacionada con esto. Entonces, pues vamos a hablar de estos temas. Estos son los temas del día de hoy. Y bueno, a ver si les parece interesante. Yo creo que es bastante interesante. Todos estos temas son de verdad oro molido del enfrentamiento que está ocurriendo y que sigue ocurriendo entre el Poder Judicial, que cada vez está más debilitado, que sigue haciendo mañaneras judiciales que nadie ve, que no tienen sonido. Imagínense, las mañaneras de Kenia López Rabadán, la caballona, tenían mejor sonido, aunque tampoco tenían audiencia, pero por lo menos tenían mejor sonido, mejor producción que las mañaneras estas del Poder Judicial. En fin, no se les da nada de lo que hacen, nada se les logra. Bueno, en fin, vamos a empezar, no sin antes agradecerles por supuesto que estén acompañándonos.
vamos a empezar con el tema de no le saques Nancy. No le saques Nancy. ¿Por qué digo eso? No le saques Nancy. Fíjense que pasó algo muy peculiar, muy cómico en la mañanera. Se puso en ridículo a esta jueza de Coatzacoalcos, Nancy Juárez. Resulta que pues el oficio llegó, pero ¿cómo llegó? Un oficio que llegó, pero que no llegó. Es un juego de palabras medio raro, ¿no? Llegó la notificación, no llegó la notificación. ¿Cómo llegó la notificación? A la Presidencia de la República, a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. De eso vamos a hablar en este tema. Fíjense que entonces lo que ocurrió fue, y lo presentó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó un oficio a la Consejería Jurídica de Presidencia y lo presentó la Presidenta de México ahí en plena conferencia mañanera. Bueno, este oficio que llegó traía una notificación como parte del oficio. El oficio no decía de lo que se trataba, sino que el oficio venía con un código QR en donde se describía la notificación de qué se trataba, ¿sí me entienden? O sea, era una carta, un oficio en donde solamente venía, véase el código QR para saber la notificación, para conocer la notificación. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que estaba vacío. Estaba vacío. Con un teléfono celular se escaneó el código QR y la notificación estaba desaparecida. No había notificación en ese QR, no tenía resultado, se escaneaba, se seleccionaba el código QR y venía vacío, no tenía nada absolutamente. Así, en vivo, delante de todos los mexicanos, en la conferencia mañanera, así se presentó por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Además de mostrarlo, hay que decirlo también, además de que la Presidenta lo mostró en vivo, en la misma mañanera, pues no se tomaron la molestia, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, de acreditar que esto realmente ocurrió, que el QR venía vacío ante un notario público. Entonces, esto de que venía vacío el código QR, que la notificación venía vacía, pues fue corroborado, fue acreditado, fue establecido por un notario público, el notario 176 de la Ciudad de México, en donde se corrobora que efectivamente lo que todo mundo vio, pudo ver en la mañanera, si la ven grabada la pueden ver, donde la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nuevamente demostró delante de todos, al usar un teléfono celular, que ese código QR estaba completamente vacío, no tenía nada. Entonces mandaron una notificación que no tenía nada, que estaba vacía, que no tenía lugar a nada, que no notificaba nada, porque el código QR estaba vacío. Entonces, está, les digo, acreditado por el notario público, pero todo el mundo lo pudimos ver en vivo en la mañanera, cuando lo presentó con un celular, lo trató de escanear la Presidenta de México y pues ni al caso, cero, no había nada. Al entrevistarla, creo que fue Azucena Oresti, entrevistó a la jueza y le preguntó que pues cómo estaba eso de que el código estaba vacío, y ella insiste que ella lo mandó, que ella mandó la notificación, dice que ella lo mandó en un oficio y que ella no acostumbra mandar en código QR, sino que ella lo mandó en oficio para entregarse en texto, en persona completamente, y no en un código QR, que ella no reconoce esa notificación que le llegó a la Presidenta de México, porque ella no lo mandó en código QR. Entonces, la pregunta es, ¿quién mandó esa notificación vacía, con un código QR vacío, a la Presidenta de México? ¿Quién lo hizo? Entonces, vamos a hacer un análisis de esta situación. A ver, por ejemplo, veamos. Si la notificación no llegó, entonces, pues no hay caso. Si la notificación no le llegó a la Presidencia de México, pues entonces lo que notifica
no es al lugar, no hay lugar a eso. Esa queja que pone la jueza, esa demanda, esa denuncia, ese ultimátum, todo lo que procede, todo lo que dijo la jueza, no tiene la menor validez porque en realidad fue palabrería. Nunca le llegó a la presidenta de México. Se mandó vacío, con un código QR inexistente, no tenía nada. Bueno, la otra, si no llegó, es como si la jueza no hubiera tampoco cometido ningún delito. Porque fue, les digo, insisto, solo palabrería de ella. Ella dijo que le ponía un ultimátum, que 24 horas, que ya pasaron como, ¿qué? ¿72? Más de 72 yo creo. Desde que dijo que lo mandó hoy, que ya iban a pasar 24 horas, ¿no? 48 horas, no sé. Pues ya pasó ese tiempo. Entonces, si la notificación no llegó, que de hecho no llegó porque llegó vacía, ahí está aclarado plenamente con un notario público, es como si ella nunca lo hubiera mandado. Entonces, por lo tanto, la jueza nunca cometió un delito de tratar de ponerle un ultimátum a la presidenta de México. Qué cómodo, ¿no? Entonces, la conclusión de todo este rollo es decir, pues solo fue una llamarada de petate, como se dice vulgarmente. Solo fue un bluff, solo fue un alucine de la jueza, solo fue una amenaza hecha al aire. No fue nada legal, no fue nada jurídico, no tiene ningún sustento, no lo tuvo, no lo tiene y no tiene ninguna trascendencia porque ella nunca lo mandó. Solo vociferó, solo amenazó al aire, pero no hubo ninguna cuestión jurídica. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Decidió la jueza mejor ya no mandarla y hacer toda esta faramalla que se enviaba, pero que en realidad no hacerlo, no enviarla? Porque se dio cuenta o le hicieron darse cuenta de las consecuencias de hacer eso. Pues no le saques, Nancy. Por eso le puse el título al en vivo así. No le saques, Nancy. Pero ¿saben qué? Pues ya la denuncia de parte de la Consejería Jurídica contra esta jueza ya se había interpuesto ante la Fiscalía General de la República. Y ya lo expliqué claramente el día de ayer. Es una pena, es una cuestión penal y ella no tiene fuero y puede ser objeto de una pena de 2 a 7 años de prisión por lo que hizo. Se llama coalición de servidores públicos, me parece, algo así. Lo dije ayer. Entonces, pues, ¿será que es suficiente haberse echado para atrás para Nancy Juárez? ¿Será que el hecho de que no llegó la notificación es como, pues me lavo las manos, no tengo ningún delito, no cometí ningún delito porque efectivamente nunca llegó la notificación a la presidenta de México? Pues ya veremos. Pero la denuncia que presentó la consejera jurídica de presidencia, pues es un hecho. La presentó la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y es una cuestión penal. No tiene nada que ver con una cuestión administrativa, con una cuestión de otro tipo. No, es una cuestión penal. Y insisto, esta jueza es una jueza de distrito. No es una... no es Norma Piña o cualquiera de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No es una ministra de la Suprema Corte de Justicia. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia sí tiene fuero. Sí habría que retirarles el fuero, que ahorita voy a pasar ese tema más adelante. Pero en realidad, una jueza de distrito, pues no tiene fuero. Así que se puede proceder penalmente contra ella. Entonces, aguas, mi querida Normita. Ya piénsale si te vas a enfrentar con el tigre, si te vas a enfrentar con la presidenta de México, pues mejor vele pensando, vele midiendo el agua a los camotes, porque pues no es algo que se deba hacer. Además de lo improcedente y de lo absurdo y de lo ridículo de hacer eso, pues ya parece ser que lo pensó, retiró esto o no lo mandó vacío a propósito, no lo sabemos, pero la verdad es que fue de risa loca, fue un ridículo en la mañanera del día de hoy. En fin, otro tema, y es interesante porque nos vamos adentrando en esta podredumbre del Poder Judicial, de todo lo que hay que limpiar en varios temas que voy a desarrollar. El primero de ellos, detuvieron a un cercano colaborador de Norma Piña. ¿Qué tan cercano? Bueno,
Ahorita les voy a decir. Se llama Ricardo Márquez Blas. Ahora ya es Ricardo M, me imagino, o N, no sé cómo le pondrá, porque ya es procesado. Sí, no solo lo detuvieron, ya lo procesaron al señor. Pues, ¿qué hizo? ¿Qué habrá hecho este colaborador cercanísimo de Norma Piña? Bueno, antes de decir qué hizo, les diré que era, hasta que lo detuvieron, evidentemente, titular de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Titular de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era su cargo. Un cargo muy cercano a la estructura de la ministra presidenta Norma Piña. Un funcionario que fue además, y esto quiero ponerlo en negritas, chéquenlo, recuérdenlo, no solo cercano colaborador de Norma Piña, un funcionario que fue colaborador, ¿de quién creen? Alguien que está de moda, Genaro García Luna. Fue colaborador cercano de Genaro García Luna. Se le acusa de cometer, ya por esto fue procesado el día de hoy, abuso sexual en contra de una mujer trabajadora de la misma coordinación que él dirige. O sea, una subalterna de él, una mujer que trabajaba para él, ya él ya no está ahí, afortunadamente, pues cometió abuso sexual en contra de esta trabajadora, de esta mujer trabajadora. Se le detuvo a las 6:14 p.m. en la alcaldía Cuauhtémoc, entre las calles de Uruguay y José María Pino Suárez, pues cerquitita, en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Fiscalía de la Ciudad de México, que esa sí es rápida, no como la Fiscalía General de la República, esta Fiscalía de la Ciudad de México no ha dado detalles, porque pues está en proceso todo lo que tiene que ver con esta investigación, pero el señor ya lo trasladaron al reclusorio Oriente. O sea, imagínense ustedes nada más que a este personaje ya lo refundieron en el reclusorio Oriente. ¿De qué tamaño, nada más imagínense, de qué tamaño será la acusación de abuso sexual y de otro tipo de delitos relacionados con lo mismo, supongo yo, para que lo metan al reclusorio Oriente en lo que se averiguan, en lo que se hacen todas las investigaciones? Imagínense nada más. O sea, hay que pensarle. No es de que digan, ay, pues lo hicieron declarar o le pidieron, a ver, una multa o para poder salir libre o todavía se va a hacer el proceso del juicio. No, ya lo pusieron en el reclusorio Oriente al señor. Bueno, Márquez Blas, este señor, es responsable, o era responsable, de coordinar las audiencias dirigidas a la ministra presidenta. O sea, de él era la responsabilidad de coordinar a todos los que querían tener audiencia con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Así de cercano Norma Piña, su colaborador más cercano. También su responsabilidad era la realización de eventos de divulgación del quehacer institucional. Él se encargaba de divulgar todo lo que hacía la Suprema Corte de Justicia, supuestamente, porque sabemos que no hacía cosas muy buenas que digamos. En fin, también era su responsabilidad. También la de atender y dar seguimiento a las solicitudes para la organización y operación logística de los eventos institucionales. O sea, él se encargaba de organizar cualquier evento institucional dentro de la Suprema Corte o como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él era el que organizaba el evento y todo lo que tiene que ver con el evento. Así de importante y de cercano, insisto, a Norma Piña. También se encargaba de las visitas guiadas, fíjense, se encargaba de las visitas guiadas al interior de lo que era el máximo tribunal. O sea, si había gente que quería visitar con una visita guiada para que les explicaran todas las instalaciones y todo ese tipo de cosas, haga de cuenta que también era como que el guía de turistas. Aparte de las demás responsabilidades, eso era lo que hacía. Y antes de pasar a otro tema, les diré algún recordatorio, que no lo tengo escrito aquí, pero que me acuerdo. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a este tipo hace 2 años aproximadamente en la mañanera, porque tenía serias acusaciones y porque este señor, a pesar de tener un puesto, pues sí, en la Suprema Corte, pero no de ministro de la Suprema Corte, no de juez de la Suprema Corte, sino de todo lo que acabo de decir, coordinador y todo eso,
Bueno, a pesar de eso, ganaba, o el sueldo que tenía era mayor que el del presidente de México. Ojo, un sueldo mayor y beneficios que mencionó el presidente en esa mañanera, beneficios de retiro voluntario, de seguro médico, de una serie de privilegios muy, muy grandes y un sueldo mayor que el del presidente de México. Él también. Pero este señor ya está, pues, en el reclusorio Oriente. Y insisto, antes, para terminar este tema y pasar a otro, destaco, cercano a Norma Piña, pero fue colaborador de Genaro García Luna. Así se los dejo. Y ahora está en el reclusorio Oriente. De ese tipo de personas está lleno el Poder Judicial, que es el que se va a cambiar con la ley al Poder Judicial, que ya es ley, que está en la Constitución, todo este cambio que gracias al voto de la mayoría de los mexicanos se logró mayorías calificadas para poder meter la reforma al Poder Judicial, que ahora ya es ley y que ahora ya está en la Constitución. Entonces, un ejemplo más de lo importante que es este cambio en el Poder Judicial que se está llevando a cabo y la elección de ministros, jueces y magistrados, entre otras muchas cosas. Toda esta limpieza de toda esa podredumbre que está en el Poder Judicial enquistado. Y no me digan que Norma Piña no sabía de los vínculos de este señor con Genaro García Luna, anteriores a ese puesto, o que no sabía de estas acusaciones que él tenía por abuso sexual y por maltrato de sus compañeras de trabajo, toda esta cuestión sexual, porque esto ya debía tener tiempo. En fin, bueno, vamos a pasar a otro tema antes de que nos gane más el tiempo. Fíjense que Salinas Pliego, el pues dueño de TV Azteca, el dueño de Electra, pues está demandado por empresarios en Estados Unidos. Empresarios organizados de Estados Unidos están haciendo una demanda muy fuerte, y lo peor, ¿saben qué es? Que no es directamente contra el empresario como tal, Salinas Pliego, sino que es contra el Estado mexicano. O sea, estos empresarios de Estados Unidos se organizan, demandan al Estado mexicano y señalan y acusan de manera directa, completamente directa, al Poder Judicial mexicano de proteger a Salinas Pliego para no pagar impuestos. Este señor no solo no paga impuestos en México, sino que no pretende pagar sus impuestos en Estados Unidos. Tiene una serie de deudas en Estados Unidos y se va a proceder en su contra en Estados Unidos. Pero la queja de estos empresarios la están haciendo a nivel global contra el Estado mexicano, particularizando contra el Poder Judicial. Otro ejemplo más de que pues el Poder Judicial es corrupto, completamente corrupto, y está vendido al mejor postor y vendido económicamente, que está comprado. Y lo están acusando no el gobierno de Claudia Sheinbaum, no nada más los de aquí de México, no, empresarios norteamericanos. La calificadora Standard & Poor's, una calificadora de inversión de Estados Unidos, de hecho, ya tiene calificada la empresa Electra como un bono basura. Así, fundamentalmente, bono basura. No tiene la menor relevancia, no tiene la menor rentabilidad, está tronada esa empresa completamente. No cotiza en la bolsa, ni en Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo, ni en México. Es un bono basura. Y entonces, ¿seguirán riéndose los de Harvard del poder, del cambio que se pretende en el Poder Judicial? ¿Con esto seguirán riéndose los gringos? Pues yo creo que no. Yo creo que no se están riendo. Ya no les da mucha risa. No les debe dar mucha risa. Porque esto afecta a todos. Incluso a los Estados Unidos, cuando tienen importancia los juicios, cuando se quiere burlar la ley, y se quiere burlar la ley aquí, y se quiere burlar la ley allá en Estados Unidos, y se pretende tener impunidad, y aquí los jueces, como dicen los gringos, están apoyando a este sátrapa, a este ratero, a este usurero, lo están apoyando y lo están protegiendo. Y esa es la acusación,
de que están protegiendo a una rata, básicamente. Bueno, pasemos al siguiente tema, es interesante, es otro ejemplo de por qué es importante todo lo que tiene que ver con el cambio en el Poder Judicial, que se está haciendo, que se lleva a cabo ya, que es ley. Bueno, hay un intento, otro tema un poco diferente, pero tiene que ver con también los jueces, un intento de privatizar una sección del bosque de Chapultepec, una sección, fue la última puntada, la última ocurrencia, quizá, o una de las últimas, del juez Juan Pablo Gómez Fierro, antes de renunciar. Este juez, pues ya pidió su renuncia, que no se ha hecho efectiva, pero antes de que se haga efectiva su renuncia, este desgraciado, pues está haciendo cosas en contra de la Cuarta Transformación, en contra del país, en contra incluso del medio ambiente en este caso, al ordenar que se privatice, a dar la orden para que se privatice esta zona y se autorice la construcción de departamentos de lujo, pues obviamente en un vínculo directo con los diputados del PAN y con el cártel inmobiliario. Hay que recordar que se trata de un área declarada de reserva ecológica en la Ciudad de México y que fue un área rescatada, de la que se trata, de la que estamos hablando, es un área rescatada por el gobierno de la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fue un área que por medio de él y por medio de la secretaria del Medio Ambiente de ese tiempo, Claudia Sheinbaum, se le solicitó, era un área de Los Pinos, de la residencia oficial de Los Pinos, tenía esa área para que corriera Carlos Salinas de Gortari. Bueno, se le solicitó en ese tiempo al presidente Fox de que esa área se integrara al bosque de Chapultepec. Entonces, el presidente Fox lo autorizó, se expropió esa área para cuestión ambiental como parte del bosque de Chapultepec, se extendió en esa área el bosque de Chapultepec, se declaró reserva ecológica como parte de toda el área verde del bosque de Chapultepec y fue una zona rescatada para eso. Bueno, pues este juez, Gómez Fierro, nuevamente está trabajando para, en este caso particular, para el cártel inmobiliario del PAN, queriendo robar esa área y privatizarla para el uso, para el beneficio, para la construcción de apartamentos de el PAN, del cártel inmobiliario, quitándoselo como un área verde, como un área rescatada, ecológica a la Ciudad de México, que tanta necesidad tiene y que además ya era reserva oficial de la Ciudad de México. En fin, eso es lo que este tipo está haciendo como una de sus últimas ocurrencias antes de largarse allá por donde les conté. Faltaría ver, hay que decir para terminar este tema, si esto será posible, ya que, por ejemplo, los diputados del PAN no cuentan con la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. Evidentemente ellos pueden plantear lo que se les dé la gana en el Congreso de la Ciudad de México, pero faltaría ver si lo logran y obviamente pues no cuentan con la mayoría en la Ciudad de México. Será otra decisión que querrán imponer a pesar de no tener las condiciones para que se autorice esta decisión de un juez. Pues ya lo veremos, pero hay una decisión muy fuerte del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal y obviamente del Congreso de la Ciudad de México, de la mayoría de Morena, de no permitir este latrocinio, de no permitir esa imposición espantosa de querer privatizar un área ecológica rescatada del bosque de Chapultepec. Esto definitivamente no debe de ser. Bueno, pasando a otro tema, fíjense que ya se le armó a los 8 jueces o ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los 7 que acompañan a Norma Piña. Pues resulta que el PT, el Partido del Trabajo, se le adelantó a Morena, se le adelantó a la Presidencia de México, se le adelantó a todos, y como partido, el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados solicitó un juicio político ya
para o contra los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ya se adelantó y solicitó un juicio político contra ellos. Lo justificó muy bien por todo lo que han hecho, ya sabemos, ya todos nosotros lo hemos manejado aquí, lo hemos mencionado, pero ellos ya tomaron la iniciativa de proceder a esa etapa, a ese paso. Bueno, pues obviamente no es un acuerdo de todos los partidos que forman la Cuarta Transformación, es la posición del Partido del Trabajo. Yo por ahí oí una entrevista de Gerardo Fernández Noroña, en donde Gerardo Fernández Noroña no había hecho esto el PT, y recuerden que él era del PT, antes de que ahora está en Morena. Gerardo Fernández Noroña dice que es un sinsentido porque en realidad no tienen las condiciones para poder hacer un juicio político, porque para que esto proceda tendrían que dársele, dice él, por ejemplo, que tendría que dársele cauce a todos los juicios políticos que están pendientes y hay otros atrás para que un juicio político procediera. Entre otras muchas cosas, de que es enfrentarse mucho más fuerte con el Poder Judicial en un golpeteo demasiado fuerte que traería una inestabilidad. No sé, no me acuerdo, pero el caso es que no lo apoya Morena. Morena está por otro lado, y ahorita vamos a ver de lo que estamos hablando, lo que dije ayer, y ahora lo voy a hacer más detallado. La iniciativa de Morena, para poderle parar las patas ya de por sí, de manera definitiva, al Poder Judicial, en este intento de parar la elección de jueces y magistrados. Bueno, el partido, la verdad es que el PT está recibiendo las demandas de esta exigencia del pueblo de México, de que ya se les ponga un alto, de que ya se les haga un juicio político por meterse a estar en contra de la Constitución, por estar en contra del Estado de Derecho, por enfrentarse con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por estar completamente en contra de la ley de amparo, por todo lo que ya hemos declarado y dicho en muchos de los en vivo, de los demás transmisiones en vivo, están completamente fuera de lugar, completamente fuera de la ley que ellos juraron respetar, juraron defender, y que se supone que a eso se dedican ellos, a que se cumpla la Constitución, y ellos la están pisoteando. Entonces, la gente ya está harta, la gente ya está cansada, y esta demanda del pueblo, que ya es bastante grande, pues la escuchó el PT, y el PT tomó esta iniciativa. Quizás no pase nada, porque pues el PT tendría que convencer a la mayoría, evidentemente, para que procediera tendría que convencer a Morena, que es el partido mayoritario, aliado, y al Partido Verde, en principio para poder lograr la mayoría calificada, para poder lograr este juicio político. Pero bueno, ya el PT dio el paso adelante. ¿Quién seguirá? No lo sé. Ya el enfrentamiento está muy fuerte, y vamos al siguiente tema, que es lo que Morena sí está haciendo, lo que Morena ya implementó. Y lo dije ayer, pero ahora lo voy a escribir en detalle. Fíjense que, por ejemplo, el partido Morena, a través de su coordinador en los senadores, Adán Augusto López Hernández, interpuso una iniciativa ya en la Cámara de Senadores de supremacía constitucional. ¿De qué se trata esto de la supremacía constitucional? Bueno, en acuerdo, el partido, en este caso Morena, solicita modificar los siguientes artículos de la Constitución. Ojo, el artículo 103, con el cual quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las normas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes, fíjense, son improcedentes las controversias constitucionales o las adiciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Ojo, las voy a repetir porque es muy importante. El artículo 105 es fundamental en esta iniciativa de supremacía constitucional. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o las reformas a esta Constitución.
Es decir, no se podrá controvertir, cambiar, alterar, vetar cualquier reforma a esta Constitución. Las reformas que se aprueben como debe de ser por mayorías calificadas y por todas las de la ley, con todo lo que se requiere. Bueno, otra cosa. Tita, ya te sigo, dice. Saludos, Tita. Saludos, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Saludos a todos los que me están dando like. Tap en la pantalla, recuerden. Gracias a todos ustedes. Recuerden los regalos. Y continuamos con este tema que es muy interesante. El artículo 107, en esta iniciativa de supremacía constitucional, ¿qué es lo que dice? Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediera el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Aquí explico. O sea, este artículo 107 da permiso, autoriza que haya juicios de amparo, como siempre los ha habido, pero cuando se trate de casos individuales, cuando se trate de casos en que se requiera amparar o proteger a personas a nivel individual de cualquier tipo de casos, pero a nivel individual. Cuando, a diferencia de esto, cuando se trate de juicios de amparo que pretendan resolver la inconstitucionalidad de normas generales, en este caso, las sentencias que se dicten no tendrán ningún caso. O sea, no se va a poder hacer amparos en normas generales. No van a poder resolver ningún caso de amparo que interponga contra normas generales, que es lo que es una de las cosas que ha estado ocurriendo con esta cuestión. A pesar de que está establecido, a pesar de que ya está en el artículo 61 de la Constitución, pues parece que a los jueces y a la Suprema Corte, a los 8 ministros, no les ha quedado suficientemente claro. Con este cambio en el artículo 107 queda completamente claro, y en el artículo 105 que leía anteriormente queda perfectamente claro la improcedencia de las controversias constitucionales y la improcedencia de los juicios de amparo en casos generales, en casos de cambios constitucionales, de reformas constitucionales. No es procedente, no existe la posibilidad de hacer ese tipo de cuestiones, de juicios de amparo. Bueno, para que quede clarísimo. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo. Es decir, estos dos artículos, los tres, porque el 103 también, ya tienen prioridad, tienen prevalencia, y cualquier otro ley secundaria o artículo que contravenga lo que estoy diciendo aquí, lo que se está diciendo aquí, pues no tiene lugar, no se va a derogar, se va a eliminar. Entonces, con esto se le mete un candado completamente al hecho de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrá hacer lo que está pretendiendo hacer, que es interponer amparos, interponer controversias constitucionales en contra de algo tan importante como una reforma a la Constitución, que es una medida, una, digamos, determinación que es exclusiva del Poder Legislativo. Cumpliendo con todos los requisitos y con las mayorías calificadas necesarias, es una atribución, esa era la palabra, es una atribución del Poder Legislativo. El Poder Judicial no tiene por qué meterse en eso, y mucho menos autorizar amparos o autorizar controversias constitucionales. No tiene lugar. Pero bueno, ya con esto quedará perfectamente amarrado y claro. En fin. El autoritarismo y la dictadura. No me hagan reír. En fin. Bueno, este es el tema. A ver, ¿qué más? Bueno, me quedan unos cuantos minutos.
parece ser, y les voy a leer algo que voy a hacer en un TikTok más adelante en estos pocos minutos que me quedan, que es muy interesante. Fíjense, no decían que no había pruebas contra García Luna, lo ha estado diciendo los medios chayoteros, lo ha estado diciendo, lo dijo Felipe Calderón, lo dijo Ciro Gómez Leiva. Bueno, es bastante estúpido pensar eso, ¿no? Después de un juicio tan grande, tan largo y con todas las pruebas que hay. Aquí tengo unos datos ya contundentes para que, pues, se calle la boca cualquiera que diga que no había pruebas contra García Luna, y mejor que lo piense antes de decir tonterías. La Fiscalía General de Estados Unidos tiene un expediente de 6.100 páginas de evidencia en contra de García Luna. Sí, 6.100 páginas de evidencia. O sea, no son ocurrencias, son 6.100 páginas, que están llenas de garabatos, de dibujitos. Son 6.100 páginas de evidencia en contra de él. Y planea generar otras 7.500 páginas que lo incriminan, que tiene como cuestiones adicionales por las que se le juzgó. Y eso seguramente tiene que ver con todas las pruebas que tiene el gobierno de México en contra de él por cuestiones de recursos, del manejo de los recursos, no del narcotráfico, sino del manejo ilegal de recursos, el enriquecimiento ilícito y otro tipo de cuestiones. Pero bueno, también la Fiscalía General de Estados Unidos tiene 4.900 audiograbaciones de testigos. Entonces, si la Fiscalía de Estados Unidos tiene 4.900 audiograbaciones de testigos, pues estoy seguro que esas 4.900 no son de delincuentes, ni son exclusivamente de narcotraficantes que eran enemigos de García Luna, eran gente que capturó García Luna. No, algunos lo eran, pero muchos testimonios, muchísimos testimonios, no tienen nada que ver con delincuentes ni con gentes vinculadas al crimen organizado. Entonces, se trata de 4.900 audiograbaciones de testigos. Bueno, otra cuestión, que Calderón, las mentiras de la semana, que Calderón no contaba con información sobre los nexos de García Luna. Bueno, existieron 4, al menos, pero son más, expedientes públicos, al menos, que le llegaron sobre la corrupción de García Luna. El primero, el general Tomás Ángeles de Aguajare, quien era subsecretario de la Defensa, le advirtió de los vínculos de García Luna con el narco. Después, él fue detenido y acusado de crimen organizado. Ese fue su premio por denunciar a García Luna. Pero ya después fue exonerado en el gobierno de Peña Nieto, ya cuando había salido García Luna. E inciso B, el primero fue la número 2, o inciso B. En 2008, Javier Herrera Valles, quien fungía como comisario general de la Policía Federal Preventiva, denunció las actividades criminales de García Luna a través de 2 cartas que le envió a Felipe Calderón. La respuesta de Calderón, ¿cuál creen que fue? Fue muy contundente. ¿Corrió a García Luna? No, mandó detener a Herrera Valles. Lo detuvo, lo metió a prisión. Bueno, inciso C. En 2010, los cables hechos públicos por Wikileaks, ¿se acuerdan de Wikileaks? De Julian Assange, revelaron que desde 2008 autoridades estadounidenses, colombianas y la Interpol sospechaban sobre los vínculos que tenían policías cercanos a García Luna con el crimen organizado y la tolerancia a estas actividades del entonces secretario de Seguridad Pública. En otro cable fechado en diciembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, también le señaló a García Luna. Ahí les va otra. Inciso D. En su libro Los años de las luchas, Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, relató que en una cena en 2009 le expresó a Calderón sus inquietudes sobre el caso de Florence Cassés y describió la relación entre García Luna y Calderón diciendo lo siguiente, que el que mandaba era García Luna. Era muy particular, dijo Sarkozy, que era muy raro ver que en la relación entre García Luna y Calderón todo parecía indicar como que García Luna mandaba sobre Calderón. Así de plano. Inciso E. Los gringos sí sabían.
Lo dijo su embajadora, lo reconoció su embajadora en ese tiempo, Roberta Jacobson. Ella dijo que tenían información sobre él, pero que tuvieron que trabajar en coordinación con él, porque fue nombrado por el gobierno de México. La coordinación, dijo ella, era muy cercana con la DEA, con la CIA, con el FBI y con la Agencia de Seguridad Nacional. O sea, ellos permitieron que un delincuente que sabían que lo era y que tuvieron que trabajar con él porque lo nombró el gobierno de México, pero le permitieron tener una coordinación muy cercana con la DEA, con la CIA, con el FBI y con la Agencia de Seguridad Nacional. Qué raro, ¿no? Inciso F. Durante el sexenio de Fox, Carlos Aguiar, arzobispo y ahora cardenal de la Ciudad de México. Gracias, mi querido Tenax. Ya empezamos con los regalos. Muchas gracias. Muchas gracias. Durante el sexenio de Fox, Carlos Aguiar, arzobispo y ahora cardenal de la Ciudad de México, y el exsecretario de la Defensa de Calderón, Guillermo Galván, recibieron información y le advirtieron a Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República de Vicente Fox, quien informó también a Calderón de sus vínculos con los secuestros. Y le informaron a Fox, y Fox después le informaron a Calderón. Calderón ya sabía de los vínculos que tenía en el sexenio de Fox con los secuestros. Y no hicieron nada. Inciso G y último. Marcos Cansedo Tinoco fue el testigo que proporcionó la información a Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República. Y el abogado y la familia que presentó esta información de este testigo, Marcos Cansedo Tinoco, a Macedo de la Concha, este abogado y su familia fueron perseguidos, fueron acosados y fueron amenazados por Genaro García Luna. Bueno, ahí está toda la información que había, tanto al gobierno de García Luna, perdón, de Calderón, como al gobierno previo de Vicente Fox. Dice Tita, ¿cuánta razón tenía López Obrador? Así es, todo sale a relucir, todo se sabe tarde o temprano. Entonces, pues ahí está la información. Como ven, esta es lo que decían que Calderón no sabía, pues es ridículo que lo digan, ¿no? Es totalmente patético que digan que Calderón no sabía cuando tuvo muchísima información. Dirían los gringos, plenty of information. Demasiada información. Tuvo todo el acceso a la información. Como presidente de México se tiene acceso a toda la información. Y él era su brazo derecho. Y él era alguien totalmente cercano y de la mayor confianza de Calderón. Entonces, Calderón no solo sabía, siempre lo supo y lo protegió. Tan lo protegió que a Herrera Valles y a Álvarez de Aguajare, cuando se quejaron, cuando lo denunciaron, procedió contra ellos. Los metió a la cárcel, a ambos. Entonces, les costó caro a ellos dos ponerse a dar la información de García Luna a Felipe Calderón. En lugar de que la tomara en cuenta, entonces sí la supo, mentira que no lo sabía, sí lo supo, sí recibió esa información, y en lugar de hacer caso, decidió ir en contra de quien le daba la información sobre García Luna. Así de cercano es a García Luna Felipe Borolas Calderón. Bueno, ahí están, no sé, Rafa Orozco, el argumento de... qué ridículo argumento del señor Calderón. Pues sí, supongo que a tú te refieres, mi querido tocayo Rafa. Es bastante ridículo que no haya sabido, o que diga él que no sabía. En fin. Ahí están todas las pruebas en varios puntos de los datos que sabía Calderón, que supo perfectamente. Gracias, mi querida Su, ya llegaron las calabacitas, perdón, siempre me equivoco. Y bueno, te agradezco mucho por tus regalos. Ya vamos como a la mitad, a ver si logramos. Su, mi querida amiga Su, gracias por los regalos. Ya estamos por terminar, nos faltan unos cuantos minutitos. Pero bueno, por lo que estaban diciendo ahí, no voy a hacerle mucho caso. Gracias, creo que llegamos al 50%, por ahí estamos avanzando bastante. Gracias, mi querida Su. Un análisis ya relacionado con lo de Calderón también, increíble también, porque fue un sexenio
deplorable, en realidad, un análisis relacionado con los funcionarios asesinados durante su gobierno. Es algo que se dice poco también, pero es importante. ¿Por qué habrá habido estos asesinatos de funcionarios fundamentales, muy importantes de Calderón durante esos 6 años? ¿Cuáles fueron estos funcionarios asesinados, por si ustedes no lo sabían? Bueno, Ramón Martín Huerta, quien fue secretario de Seguridad Pública de Fox durante su sexenio, fue pues, prácticamente asesinado. Obviamente fue un avionazo, entre comillas, singularmente, pero no fue el único avionazo. Estos avionazos ocurrieron entre 2008 y 2011 y se llevaron en estos avionazos, les digo, al secretario de Seguridad Pública, casualmente secretario de Seguridad Pública, el primero que tuvo, Felipe Calderón, Ramón Martín Huerta. Qué casualidad que después el secretario de Seguridad Pública fue García Luna, ¿no? Después a Juan Antonio Muriño, secretario de Gobernación de Calderón, muy cercano a él, y a José Luis Santiago Vasconcelos, que iban en el mismo avión, secretario de Gobernación el primero y Procurador General de la República el segundo. Este Procurador General de la República era no muy cercano, era no muy amigo, de hecho no se llevaba nada bien con García Luna. No sé los demás, pero la verdad es que la relación de Santiago Vasconcelos con García Luna no era nada buena. Entonces, pues otro accidente de aviación muy sospechoso. También José Francisco Blake Mora, el segundo secretario de Gobernación de Calderón, también falleció en un sospechoso accidente aéreo. Juan Camilo Muriño dije, ¿no? Juan Antonio, perdón, mi querido Tenax, viste, ya estoy alucinando. Juan Camilo Muriño, exacto, tienes toda la razón. Campechano, tienes toda la razón. Gracias por la aclaración. La pregunta que hago ya para terminar estos temas, porque se me está acabando el tiempo y les hago abiertamente a ustedes, es, analizando esto, ¿ustedes qué creen? ¿Que estos funcionarios asesinados sospechosamente se opusieron a García Luna? ¿Se enfrentaron con él? ¿No eran partidarios de él? ¿Los vio como sus enemigos? ¿Le estorbaron de alguna manera? ¿Lo denunciaron con Calderón y los vio como riesgosos, como peligrosos? Y todo eso, cualquiera de estas razones, ¿les costó la vida? Pues es cuestión de análisis. O alguno de ellos le costó la vida por las ambiciones políticas de García Luna, porque quiso pasar por encima de ellos para poder escalar en el escalafón político y lograr la anhelada candidatura a la presidencia, que finalmente obviamente no logró, pero quizá le estorbaron políticamente y eso los llevó a fallecer en accidentes muy sospechosos. Sí, José, los mandaron matar, así es exactamente, pero queda el análisis. ¿Por qué? Qué casualidad que varios funcionarios de Calderón, de alto nivel, de muy alto nivel, que tenían que ver de una u otra forma con el gobierno a nivel general, con la seguridad pública, con la Secretaría de Gobernación, específicamente con la Procuraduría General de la República, que también tenía que ver con la justicia, con la seguridad, todo tenía que ver con la seguridad. Qué casualidad que todos ellos perdieron la vida en accidentes aéreos. Dice, obvio, García Luna trae filosofía de Maquiavelo. Así es. Entonces, como quiera que sea, mis queridos amigos Tenax y todos los demás, de estos funcionarios de Calderón, pues muestra de manera inequívoca la clase de personaje que es García Luna, que era, aparte de estar vinculado con lo que estaba y que está probadísimo por lo que está preso, realmente era de armas tomar y era muy riesgoso. Era riesgoso para todos los que estaban alrededor. Era una amenaza. Era alguien que pisaba al que le estorbaba, se deshacía del que le estorbaba, con todo lo que les acabo de mencionar. Un personaje altamente peligroso para cualquiera, pero al parecer menos para Felipe Calderón. Evidentemente él no supo nada, según él, y ya demostré aquí que sí sabía y lo supo de muchas fuentes, de variadas fuentes. Dice José Miranda, en mi rancho cayó una avioneta con esa gente. Ah, órale, José. Pues ahí está, tú tienes información detallada al respecto, me da mucho gusto, gracias por la información, qué bueno que lo comentas.
En fin, amigos, pues esta ha sido la información de hoy. Me alargué un poquito por toda esta cuestión que tenía yo en el tintero de García Luna y de Calderón y de las mentiras, en este caso, en la relación de estos temas. Por eso me extendí un poco, para de una vez darle salida a estos temas que no estaban contemplados, pero que ya los incluí, para que ustedes tengan esta información. Voy a tratar de hacer yo creo un TikTok con alguna de estas cosas, porque sí es importante esta información, difundirla rápido, en algo sintético. Gracias, mi querido Tenax, muchísimas gracias, qué bueno que te guste. Gracias por sus likes a todos, ya está acabando el tiempo, no me he despedido. Recuerden, si quieren ver este en vivo completo, si se lo perdieron, no lo vieron completo, vayan a YouTube. Ahí está en YouTube, somos la 4T Noticias. Vayan y ahí veanlo completo y suscríbanse por favor, para que subamos los suscriptores. Necesitamos alcanzar la meta de suscriptores. Gracias por sus likes, gracias por darle tap a la pantalla, por los likes en todo momento. Gracias por los regalos, por las calabacitas. Gracias. Pues les mando un abrazo donde quiera que estén, a donde quiera que me hayan visto. Y espero que nos veamos el día de mañana, que es la última transmisión de este día, para poder estar todos juntos siempre compartiendo esta información. Gracias, mi querida Sonia. Gracias por el comentario. Qué bueno, me da mucho